Ha dado la vuelta al mundo esas palabras, esas declaraciones de Franco Colapinto en la entrevista en el programa El Hormiguero, en las que él dice que cuando él empezó a viajar fuera, pues se duchaba con el mono y no tenía muy bien, no sabía muy bien qué comer y no sabía muy bien qué cocinar tampoco. Ya digo, la historia de Franco Colapinto no es única. Muchos pilotos han tenido que pasar penurias para poder llegar hasta la cumbre. De hecho, la mayoría de pilotos, vengan del background del que vengan, han tenido que pasar penurias para llegar. Pero, como digo, se ha vuelto bastante viral esa respuesta de Franco Colapinto, esa historia en la que él contaba pues que para lavar el mono pues se duchaba con él y al principio no tenía mucho dinero y no sabía muy bien tampoco qué comer. Contaba, como digo, en esa entrevista en el programa El Hormiguero, que cuando él se mudó, cuando era un chavalillo y se mudó a Italia, pues tenía que vivir encima de un taller de la marca de karting para la que él estaba corriendo en aquel momento, que no sabía cocinar, que lo poquito que sabía hacer era cortar la fruta y poco más. Dice que comía mal, que perdió bastante peso en ese momento, que calentaba el arroz, como digo, en alguna hervidora en alguno de los hoteles para intentar ahorrar un poco de presupuesto, y eso, que se duchaba con el mono puesto para no romperlo en los hoteles y para tenerlo más cerca y para no tener que gastarse dinero también en monos extra. Pero como digo, esa historia de Franco Colapinto no es la única, y yo he estado pensando un poco en otras biografías que hemos leído de pilotos, otras declaraciones, y algunos de ellos pues me gustaría sacarlos a la palestra hoy, ¿no? Evidentemente esto es una pequeña selección de algunos pilotos, pero ya digo, todos comparten la misma historia, todos han tenido que hacer sacrificios, han tenido que renunciar a su vida y han tenido que vivir de una forma muy, muy diferente a lo que un chaval, niño y luego un adolescente estaría acostumbrado, pero ese es el precio que tienen que pagar. Como digo, todos vengan de donde venga para llegar a la Fórmula 1. Pero la historia de Franco, por ejemplo, me ha hecho mucho pensar en la historia de Checo Pérez también, que le tenemos aquí en esta foto, cuando se mudó a Alemania. Checo Pérez, no sé si la gente lo sabía, pero se fue de México a Alemania, estuvo viviendo un par de años allí y luego ya se mudó a Inglaterra para la Fórmula 4 británica. Y cuando se fue a Alemania, Checo Pérez estuvo viviendo con 14 años en la ciudad de Wilsburg. Y esto es una foto que el propio Pérez publicaba diciendo: esta era mi casa cuando yo estuve en Alemania, cuando tenía 15 años, y esta es la parte de arriba, o lo que se ve es el restaurante del dueño del equipo de Fórmula 4 para que él corría. Y el dueño de este equipo de Fórmula 4 acogió a Checo Pérez en su casa, básicamente porque se enteró de que Checo, cuando se mudó a Alemania, estaba durmiendo en un hotel para camioneros. En ese momento Checo, como digo, ya tenía sponsors, ya tenía bagaje por detrás, ya tenía gente que le estaba apoyando, pero evidentemente eres un adolescente que ha dejado a su familia más de 10.000 kilómetros, que estás en el otro lado del mundo, sin saber hablar alemán, sin saber hablar inglés, y decía Checo, por ejemplo, que en ese momento ya tenía el apoyo de Carlos Slim, obviamente, de Telmex, estaba en la escudería Telmex, y decía Checo, bromeaba que además de la sponsorización que tenía por parte de Slim, uno de los mayores favores que le hizo fue toda la factura de teléfono que le pagaba Carlos Slim para poder llamar a casa desde Alemania con el coste que tenían esas llamadas internacionales. El caso de Checo es el caso de muchos que tienen que venir a Europa, que es el centro neurálgico de la competición, o al menos en la base sigue todavía siendo el lugar donde se cumplen los sueños, donde están las marcas, donde están las principales competiciones de karting, las principales escuderías de Fórmula 4, una Fórmula 4 española, británica, italiana, siguen siendo ahora mismo el mayor parapeto para llegar a la Fórmula 1, y cualquiera que no esté en Europa pues tiene que hacer un desembolso y tiene que hacer un viaje muy largo, como por ejemplo el que tuvo que hacer Daniel Ricciardo, que se vino un poquito más mayor que Checo. Él se mudó en el año 2007 a tiempo completo a Europa, tenía 18 años en aquel entonces, como digo, era algo mayor que Checo Pérez. Entró en la academia de pilotos de Red Bull, empezó a forjarse pues ya en fórmulas inferiores hasta llegar a la Fórmula 1, y contaba en sus memorias también, y lo ha dicho en varias ocasiones Daniel Ricciardo, que él cuando llegó a Europa también lo pasó mal, estaba falto de amigos, y es muy bonito porque estos fueron unas fotos que publicó el propio Daniel Ricciardo. Decía él mismo que una de las primeras personas con las que entabló amistad, una de las primeras personas que le acogió y que fue su amigo cuando llegó a Europa, fue Jules Bianchi. Bianchi, obviamente todos conocemos su historia, fallecido en el año 2015. Ambos nacieron en el año 1989, así que son coetáneos por completo, y estas son algunas de las fotos de Daniel Ricciardo, que, como digo, de las primeras personas que se encontró cuando empezó ese viaje, cuando inició esa aventura por Europa, pues fue Jules Bianchi. Obviamente no tienes que vivir fuera de Europa, no tienes que vivir lejos de Italia para que el esfuerzo sea casi imposible de asumir por parte de tu familia, y aquí en España lo sabemos muy bien, pues
por la persona por la que se lo sabemos. No sé si alguien reconoce a este que está en la foto, pero evidentemente este es Fernando Alonso, que también venía de un background, que también venía de una familia muy humilde y que tuvo que hacer pues esfuerzos indecentes junto con su padre para poder llegar a lo más alto. Ha hablado muchas veces Fernando de los larguísimos viajes que tenía que hacer en caravana desde Asturias hasta Italia para ir a las competiciones internacionales y luego volver. Decía Fernando, y lo hemos visto hace poco además en una entrevista aquí en este canal de Twitch de soymotor.com, en una entrevista que daba a Cognizant, a uno de sus patrocinadores, que hubo un momento en el que él empieza a competir y que empieza a faltar a clase y se empieza a quedar por detrás o empieza a ser más difícil compaginar los estudios y la vida normal de adolescente con la vida en el karting, que él también quería ser jugador de fútbol pero al final acabó siendo piloto. Y además de los esfuerzos que tienes que hacer en cuanto a economía, en cuanto a renuncia, en cuanto a tiempo, está el esfuerzo y está la presión, la mentalidad que tienes que tener también ya desde pequeño para ser piloto. Y eso es otra de las penurias que pasan los pilotos en su camino hacia la Fórmula 1. Y hay una anécdota que he recuperado de Fernando Alonso en un artículo que estaba publicado en El Mundo hace muchísimos años, en la que él contaba algo que pasó en una carrera de karting hace mucho tiempo, que define también un poco lo aprisa que tienen que crecer todos aquellos que quieren ser pilotos desde su más tierna infancia. Y es una anécdota, como digo, del propio Fernando Alonso, relatada por él, en la que decía, estos son palabras de Fernando Alonso, como digo, en un artículo del Mundo de hace varios años, decía Fernando: recuerdo una carrera de kart en Parma, en la que hice segundo, era un gran resultado. Para un español, segundo allí, era como una victoria. Cuando llegué al camión del equipo, todos estaban serios. Le pregunté por qué al ingeniero y me dijo: ser segundos está bien, pero que no se te olvide nunca que el segundo es el primero de los tontos. El primero gana y los demás son tontos. Imagínate un chaval de 13 años que te digan, después de terminar segundo, muy bien, pero eres tonto porque has terminado segundo. Solamente has listo el primero. Y decía Fernando eso, dice: a partir de ahí cambié mi forma de conducir y mi forma de pensar. Tenía 13 años y me di cuenta de que solo corres para ganar. Si no me hubiera sucedido eso, tal vez con hacer segundo me hubiese dado con un canto en el pecho. Y quizá cuando llegué emparejado a Eau Rouge, donde estuvo en ese año 2007 con Lewis Hamilton batiéndose el cobre, dice Fernando Alonso, hubiera pensado, y perdón por las palabras, segundo está de cojones, y hubiera dicho, pasa tú. Pero no, yo no pienso así. Y eso también es parte de lo que define a los pilotos y es parte de lo que les inculcan, como digo, desde esa más tierna infancia, como por ejemplo a Fernando Alonso, que en el año 1996, gracias a esa mentalidad, por ejemplo, se convierte en campeón del mundo de karting y luego todos sabemos qué es lo que viene después. Otra persona que desde pequeño ha estado programada y ha tenido que pasar lo indecible, con un ambiente muy bueno dentro de la familia o propicio para las carreras, porque su padre era piloto, Jos Verstappen, es obviamente Max Verstappen. Y todos recordamos la anécdota de la gasolinera, ¿no? Pero yo creo que eso define mucho también lo que tiene que sufrir un chaval y a lo que tiene que renunciar para ser piloto de Fórmula 1. Era en el año 2012, una carrera en Sarno, en Italia, salía en la pole Max Verstappen y pierde esa pole position contra un piloto neozelandés. Y intenta recuperar la posición, pero en un lugar imposible. El propio Verstappen decía luego que era una tontería intentar adelantar ahí. Se toca, rompe el kart y abandona. Y relata Verstappen la experiencia. Mi padre estaba increíblemente molesto de que hubiera cometido un error tan estúpido. Lo tiré todo por tierra. Rompió la carpa, todo. Lo tiró todo en la furgoneta. Tuve que recoger el car con un amigo en la pista después de la carrera porque mi padre me dijo que tenía que hacerlo yo mismo. Y relata Verstappen. Nos sentamos en la furgoneta de regreso a casa. Quería hablar con mi padre sobre lo que pasó, mi opinión sobre el incidente, pero mi papá no quería hablar conmigo. Seguí intentándolo y en un momento dado se detuvo en una estación de servicio y me dijo: fuera, no quiero hablar más contigo. Y se quedó. Se quedó ahí Max Verstappen. Lo que te habla de la dureza de los padres también, evidentemente dureza inculcada también por un padre como era Jos Verstappen, que conocía de primera mano el mundo del automovilismo y conocía también cómo se bate la gente el cobre en la Fórmula 1, como por ejemplo también lo conocía Carlos Sainz padre junto con Carlos Sainz hijo. Todos sabemos esa mítica frase, ¿no? La de o comes o te comes, y aquí te están comiendo, chaval. Contaba Carlos anécdotas de que él en el karting quería ser amigo de todo el mundo, que él disfrutaba comiéndose un plato de pasta con la otra gente y que no era capaz de sacar ese colmillo. Y llegó un día su padre y le dijo: chaval, aquí de ser amigo de la gente nada. Aquí tienes que comer, aquí tienes que morder y ahora mismo a ti te están mordiendo. Y eso al final te cambia la mentalidad. Recuerdo también otras anécdotas de Carlos que contaba de estar con la lluvia o estar con el frío rodando, de querer parar porque tenía los guantes congelados, las manos congeladas y decir no, hay que seguir y hay que seguir entrenando.
Y hablando de pilotos españoles, recuerdo también el caso de este otro, que no sé si alguno de vosotros en el chat de Twitch, aquí en la caja de comentarios de YouTube también, sois capaces de reconocer. ¿Quién es esta personita? Os doy un punto a ver si sois capaces de saber quién es este piloto que hay aquí. ¿Quién es este que está mirando un kart? ¿Quién es este que está sentado en este kart de aquí? Pues este tío tiene 3 campeonatos de la IndyCar. Y este tío es Alex Palou, que también tuvo que hacer muchas renuncias desde que era un bebé. Y tuvo que hacer muchas renuncias desde... Él, no solamente él, sino también su familia. Incluso no solamente su padre, sino también Ramón, el cuñado de la familia, poniendo dinero para poder financiar la carrera deportiva de Alex. Y contaba Alex también que con 13 años él tuvo que dejar su hogar, se tuvo que ir al CAR, al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. Y luego, una vez recibió un WhatsApp. Esta historia es buenísima. En el año 2013, mientras estaba en clase de matemáticas, por parte de Adrián Campos Jr., de que iba a entrar en la Academia de Campos, ojo, así se enteró Alex Palou de que iba a ser piloto, de que iba a dar el salto a los fórmulas, de que iba a estar auspiciado por Campos. Clase de matemáticas, 13 años, mensaje de WhatsApp de Adrián Campos Jr., vamos a tener una reunión. Pues entonces ya su casa se dividió en 2, el CAR de Sant Cugat, el Centro de Alto Rendimiento, y la casa de Adrián Campos. Cuenta la anécdota Alex Palou, nos la ha contado en varias ocasiones, que era el propio Adri Jr., el hijo de Adrián Campos. Aquí está la foto, por cierto, con su padre después de su victoria en el Gran Premio de Fórmula 3 de Abu Dhabi. Cuenta Alex que Adri Jr. le recogía en la estación de Joaquín Sorolla, en la estación del tren de Valencia, en la estación del AVE, y que le llevaba a la casa de los Campos en Alcira y le preparaba la habitación de invitados para que durmiera allí. O sea, ya no solamente ese esfuerzo por parte de los protagonistas, por parte de los padres, sino que incluso también ese esfuerzo por parte de estos héroes que muchas veces no les damos el crédito suficiente, como puede ser Campos, que son la gente que, sin ganar mucho o ganando muy poquito y jugándoselo todo por pura amor a las carreras, acaba auspiciando y acaba adiestrando y acaba metiendo dentro de su rutina y metiendo dentro de su vida, como si fueran uno más de la familia, como pasó con Alex, a los jóvenes talentos que ellos confían que pueden llegar algún día a las grandes esferas, como por ejemplo puede ser la Fórmula 1. Y por ejemplo, en el caso de Campos, pues eso lo hemos visto con Alex, lo hemos visto con Fernando, lo estamos viendo ahora con Pepe, y es una suerte que todavía siga existiendo ese tipo de figuras, porque si no, esta gente nunca podría llevar a lo más alto. Pero lo dicho, la historia de Franco Colapinto ha abierto esta caja de los recuerdos. La de él es una de muchas, es una de miles de esas historias que nos recuerdan, como digo, pues esos duros sacrificios que tienen que seguir los pilotos desde su más tierna infancia, no para llegar a la Fórmula 1, muy pocos llegan, solamente 20, sino simplemente para mantenerse un día más, un mes más, un año más en ese sueño de intentar ser pilotos profesionales.